¿Qué tal? Buenas tardes, noches, bienvenidos a la hermosa ciudad de Guadalajara, Jalisco, sede de la Fundación Dialoga Bahía, donde el maestro Ausencio de la Rosa, presidente de la Fundación, siempre nos trae interesantes programas, interesantes invitados. Y pues el día de hoy vamos a tocar un poquito rezagaditos, pero aún estamos a tiempo. Y son investigaciones importantes que se tienen que tocar porque son temas que convergen a todos, que vamos a hablar de las instituciones y desarrollo. Un título así breve para tratar al Premio Nobel de Economía 2024, ya se acaba de anunciar aproximadamente 2 semanas, y para eso tenemos de invitado al licenciado José Manuel Martínez Vázquez. Aquí lo tengo. Buenas noches, gracias por la invitación. Y que en este momento voy a presentar. Muy bien, él en 1991 y 1996 estudió la licenciatura en Administración de Empresas por la Universidad de Guadalajara. En el 98 y 99 tuvo la especialidad en Finanzas por la Universidad Panamericana. En el 2000 tomó el diplomado en Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión, también por la Universidad Panamericana. En el 2017, Balance, ¿qué es? Balance Scorecard. Pero ese Instituto de Especialización para Ejecutivos es un diplomado, es un curso. Es un diplomado. Es un diplomado. Y el diplomado en el 2017, también el mismo año, tomó el diplomado en Desarrollo de Habilidades Directivas del Instituto de Especialización para Ejecutivos. Casi podríamos decir que su alma mater es la Universidad Panamericana. Casi. Las dos, la Universidad de Guadalajara y la Universidad Panamericana. Entre su experiencia laboral es muy amplia, pero yo voy a mencionar, yo creo que los últimos 4 cargos que ya nos dan referencia a lo que se ha dedicado. En el 2019 al 2020 trabajó como director general en la empresa productora de aleaciones de aluminio en lingote y líquido, proveedor de empresas del ramo automotriz, como Nissan, Hach, Asahi y Kaibe. Contralor en Guma de Occidente en junio del 2020 a marzo del 2022, que es una empresa comercializadora y productora de equipos de protección personal. En el 2022 y hasta el junio del 2023, hace poquito, hace aproximadamente un año, más o menos. Gerente general de Robi Soluciones Integrales de Ingeniería SADCB. Y actualmente, más bien desde aquel entonces, desde julio del 2023, es socio fundador de la consultoría Impetus Consultores. Y actualmente a eso se dedica. Así es. Un gusto tenerte aquí. Gracias. Si hay algo que me faltó decir de tu largo y vasto currículo, lo puedes mencionar aquí a nuestro público. Muchas gracias. Pues no, solamente comentar que soy una persona que ha estado en algunos puestos directivos. Mi carrera es Administración de Empresas, especialidad en Finanzas. Y como aquí comentaba Rocío, pues estudié mi carrera en la UDG y el posgrado de Finanzas en la Universidad Panamericana, entonces yo considero que las dos son mis almas mater. Y bueno, muchos años ya de experiencia, más de 30 años trabajando con las empresas. Y bueno, pues soy un apasionado de la economía. En realidad no soy economista ni tengo una especialidad o un posgrado en finanzas, pero la verdad me gusta mucho la economía, me sirve mucho como herramienta en las empresas, sobre todo en el tema de planeación estratégica, donde pues a través del análisis Pestel buscamos hacer un análisis de las condiciones externas que existen en las empresas, y pues uno de esos puntos dentro del análisis Pestel pues es lo político y lo económico, ¿no? Entonces lo económico pues es básicamente saber qué es lo que está sucediendo en el país, ¿no? O en las economías donde tenemos influencia. Sí. Como diría Carlos Marx, la economía es el motor de cómo va, de la historia, algo así. No recuerdo muy bien esa frase, pero se relaciona, ¿verdad? Sí, por supuesto. Las empresas pues obviamente operan dentro de nuestra economía y debemos saber qué es lo que está pasando en la economía. No nos podemos aislar, tenemos que estar conscientes y tener muy claro qué sucede en nuestra economía, inclusive a nivel mundial, ¿no? Entonces es muy importante que tengamos esa base. No somos entes aislados. Exactamente. Muy bien, vamos a hablar de un interesante tema, Premio Nobel del 2024.
Un tema, yo creo que es casi para comprobar muchas cosas que están sucediendo y que sucedieron de antecedente de hace muchos años, porque así dicen que se hizo un estudio histórico de lo que sucedía y se llevó hasta la actualidad. Entonces, tú eres el experto. ¿Por dónde quieres comenzar? Bueno, muy bien, pues comenzaremos platicando un poco de lo que, de quién o de qué se trata el Premio Nobel de Economía 2024. En esta ocasión el Premio Nobel de Economía fue otorgado a 3 personas, a Daron Acemoglu, que es turco, de origen turco, pero que vive en Estados Unidos, a Simon Johnson y a James Robinson, que son británicos, y ellos fueron premiados por las investigaciones que hicieron con respecto a cómo las instituciones afectan a la prosperidad y al progreso. 2 de ellos, es decir, Daron Acemoglu y James Robinson, publicaron un libro en 2012 que se llama ¿Por qué fracasan los países? El origen del poder, la prosperidad y la pobreza. ¿Sí? Y bueno, ese libro básicamente lo que resumido nos dice es cómo las instituciones influyen para que haya un desarrollo económico o no lo haya en las naciones. Y cómo es necesario que exista un buen Estado de Derecho e instituciones inclusivas, que así las llaman, ahorita vamos a ver qué son instituciones inclusivas, para evitar la desigualdad y el estancamiento económico. ¿Sí? Y este premio Nobel, a diferencia de otros que habían existido en el pasado, cada año hay un premio Nobel de Economía, pero creo que no se le había dado tanta difusión como en este caso. Y yo creo que es a que se debe que ellos en el libro abren con un ejemplo de México, de una ciudad en México que es Nogales, Sonora, en comparación con Nogales, Arizona. Y entonces eso ha hecho mucho la diferencia, ¿sí? Que este libro hace una referencia en específico a una ciudad en México y eso es lo que ha causado un poco de revuelo. Sí, pero ahorita lo vamos a comentar un poco más. Esto sería a grandes rasgos en qué consiste la obra de estos premiados. Y vamos ahorita a entrar un poquito más en el tema, ¿sí? Bueno, me gustaría un poco comentar también que a este premio Nobel de Economía se le conoce como un premio, como el falso Nobel, porque en realidad Alfred Nobel no lo dejó en su testamento. Ya sabemos que Alfred Nobel, pues al inventar la nitroglicerina, pues no estaba muy contento porque veía que se iba a hacer un daño muy grande a la humanidad y entonces decidió crear una fundación, la Fundación Nobel o Alfred Nobel, para otorgar premios cada año a lo que son la medicina, la literatura, la paz, la física y la química. Pero no creó un premio de economía. Ese premio de economía, en 1968, el Banco Central de Suecia decidió destinar recursos, cerca de $1 millón, que es lo que vale el premio Nobel, y proporcionárselos a la Fundación Nobel para que sea ella quien lo otorgue, pero no lo hace con sus fondos, sino que quien realmente lo fondea es el Banco Central de Suecia. Entonces, es por eso que se le denomina que no es un premio 100% de la Fundación Nobel, sino que es el falso Nobel, pero es por esa razón. Sin embargo, pues no por eso se demerita, ¿no? Sí, porque pues sabemos que tenemos el de paz, el de literatura, no recuerdo, al de física, química, medicina, literatura y paz. Y más que nada este es considerado como el premio Nobel nuevo, moderno, porque... Ya tiene algunos años, desde el 69, pero sí, es el más reciente, ¿no? Este es el más reciente, ok, y ese es financiado entonces por un banco. El Banco de Suecia, Banco Central de Suecia. Ok, no viene dentro de la cartita de Nobel. Ok, perfecto. Muy bien. Pues voy a platicar un poco acerca de algunos antecedentes que me parecen interesantes porque esta teoría la vamos a ir viendo, lo que ellos señalan en su obra es muy interesante, pero me gustaría irla desglosando poco a poco, ¿no? Entonces, bueno, una de las primeras situaciones que es importante considerar es que ya hubo antes quien más o menos analizó este tema del por qué es importante las instituciones y sobre todo cómo es que el gobierno puede ayudar a la economía a mejorar, ¿no? Entonces, digamos un antecedente no muy viejo, pues es el famosísimo John Maynard Keynes, del cual soy
admirador y fan, uno de mis principales economistas, que me gusta mucho su pensamiento, pues él comentaba que gracias a la intervención del Estado puede intervenir en la economía para ayudar a su crecimiento y ejercer un gasto público para poder ayudar a que se mejore la economía, ¿no? Y lo hace a través de los impuestos, ¿no? Y eso reduce las diferencias entre ricos y pobres. Es decir, una economía en la que no existiera, por ejemplo, el transporte, o sea, que fuera una economía un poco más democrática, ya sea un pobre o un rico puede tomar el metro, ¿sí? Y eso elimina esas diferencias. Es decir, el transporte público, el gobierno lo proporciona y a través de eso se eliminan esas diferencias, ¿no? Entonces, a través de los impuestos que se recaban, ¿no?, el gobierno produce ciertos bienes o da ciertos servicios que pueden ayudar a disminuir esas diferencias, ¿sí? Entonces, esa es una cosa interesante que debemos tomar en cuenta. Las instituciones o el gobierno, esa es su función, o debería de perseguir esa función, ¿no? Su objetivo es ayudar a que haya una menor diferencia entre ricos y pobres, ¿sí? Otra cosa importante, me parece, es el tema de las instituciones, y uno de los primeros pensadores es John Locke, el que es conocido como el padre del gobierno republicano moderno. Resumiendo, tiene muchas ideas y vale la pena por ahí leerlo, pero una de las cosas interesantes es que creía que el Estado solo podía ser legítimo si recibía el consentimiento de los gobernados, ¿sí? Y bueno, eso da a pie de que los hombres tienen los mismos derechos y tenemos las mismas libertades y que tenemos derecho a buscar la propiedad privada, ¿sí? Y que para que un gobierno sea legítimo, pues tiene que ser elegido por los gobernados, ¿sí? Y en caso de que no fuera así o que el gobierno no fuera bueno, pues no lo alentaba, pero decía que podía ser destituido, ¿no?, a través de una rebelión, ¿sí? Entonces, bueno, también es importante por ahí tomarlo en cuenta, es decir, es importantísimo que haya democracia. Estas dos ideas nos van a servir para poder seguir y continuar con lo que vienen siendo las instituciones. Exactamente. Ok, perfecto. Perfecto. Entonces, primero, las instituciones o el gobierno está para evitar que haya diferencias o para reducir las diferencias entre ricos y pobres, y también que la legitimidad de un gobierno pues está en función de que haya sido elegido, ¿no?, por sus gobernados, y que en caso de que no sea un gobierno bueno o que no haya sido elegido así, bueno, pues va a tenderse a hacer la rebelión. Ok, ¿no? Los ciudadanos o los podemos exigir y provocar que se decline ese gobierno, y en todo caso rebelarnos. Exacto, no es lo adecuado, no debería de ser así, pero en muchas épocas pasadas así ha sido, ¿no? Sí, porque estamos viendo por el tiempo en lo que fue él, pues sí, era época de rebeliones. Sí, claro. Se supone que estamos en épocas donde no debe, pero su función pasa, okay, también, ¿no? Sí. Bueno, aquí pasando un poquito más hacia diferencias con otras teorías, esta teoría que generan los premios Nobel ganadores, pues nos trata de explicar el desarrollo económico, las diferencias entre países ricos y países pobres, desde el punto de vista de si tienen instituciones que fomenten ese desarrollo económico. Sin embargo, ha habido pues diferentes, y él nos comenta que la geografía es muy importante para que las diferencias entre los países ricos o entre las comunidades ricas y pobres sea significativo, ¿no? Entonces, por ejemplo, él comenta que, por ejemplo, la ganadería, en Europa estaba más, digamos, desarrollada por el lado del trigo, que el trigo nace de manera natural, no hay que hacerle mucho. Ellos, cada año, los europeos en épocas anteriores, el trigo se va por sí solo y se lo podían comer sin necesidad de hacerle ningún cambio, ¿no? A diferencia de lo que pasaba en nuestras culturas americanas, donde no había trigo, pero había maíz. Sin embargo, el maíz tuvo que ser procesado, o sea, tuvieron que hacer varias cuestiones para poderlo comer, y eso les llevó miles de años, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la diferencia? La agricultura en Europa empezó hace 11,000 años, y en América hace 6,000, hubo una diferencia de 5,000 años, ¿no? Entonces, obviamente, ahí hay un desarrollo diferente. También el caso de la ganadería es muy diferente porque
en Europa había caballos, había gallinas, había vacas, había bueyes, había burros, y en América no solamente teníamos a las llamas y a los guajolotes, ¿sí? Entonces no había caballos. Entonces, de hecho, cuando llegaron a América los españoles y venían en caballo, pues decían que era maravilloso. Sí, no, por eso los vieron como dioses. Sí, había una diferencia, ¿no? Y cómo es que podían haber domesticado ese animal, ¿no? Un caballo, ¿no? Entonces, esas diferencias entre geográficas que provocó una agricultura que se desarrolló muchos miles de años antes en Europa y en América, crea una diferencia, y también la ganadería, ¿no? Porque en aquel entonces, pues, la única fuerza, al no haber máquinas, no haber existido todavía la revolución industrial, pues dependías de que transportar cosas, pues las podías hacer a través de caballos, cosa que no había en América. Inclusive el comer leche, pues era en Europa, pero en México o en todo lo que es Latinoamérica, pues no había leche, no había queso, todo eso es europeo, ¿no? Ok, porque no tenemos vacas. No había, exactamente, y lo mismo el trigo, ¿no? Entonces, esas diferencias causaron, y él explica esas diferencias de las riquezas a través del tema geográfico, ¿sí? Y bueno, obviamente los premios Nobel no lo hacen así, ¿no? Dicen, sí reconocen que hay una parte importante de la geografía, pero consideran que es mucho más importante las instituciones extractivas ¿cómo se llama? Inclusivas, perdón, inclusivas y extractivas. Ahorita porque las dividen en dos, ¿verdad? Sí, ahorita continuamos ahí. Bueno, otra forma de que han intentado o que se han explicado las diferencias entre países ricos y pobres ha sido las teorías culturales, ¿no? Por ahí Max Weber, en 1905, tiene un trabajo muy interesante que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Y entonces él menciona que la cultura ha sido muy importante para poder crear una diferencia, y es decir, la ética del protestante estaba en función de que a través del trabajo era una bendición divina, ¿sí? Y la riqueza era vista como como una bendición, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencia con los católicos? Pues los católicos vemos a los ricos como los malos, vemos a los ricos como que es Satanás, como que la pobreza la debemos de vivir. Entonces hay una diferencia muy grande entre la cultura de los protestantes, que ven al trabajo y a la riqueza, al capitalismo, como una bendición por el trabajo que realizas, y que tú puedes ver beneficios económicos a través de ese trabajo y de esa riqueza, y los católicos lo ven al revés, ¿no? Y entonces podemos ver eso en México. Sí, entre más rico te vuelvas, te estás volviendo más malo. Exactamente, eres más Satanás, y entonces Bill Gates es el diablo, y bueno, ¿no? Entonces, y el pobre es el pobrecito que está bendecido por Dios y que no importa, y que entonces hay una diferencia cultural que genera esas diferencias, ¿no? Hay partes del catolicismo que son un poco más radicales, como el caso del Opus Dei, que también ven al trabajo como una bendición, y que tienen que consideran que alcanzar el éxito, el progreso económico, el éxito profesional te lleva al cielo, ¿no? Ajá. Entonces ahí también hay una diferencia, y eso parece que no, pero está arraigado en nuestra cultura. Nosotros tradicionalmente vemos a los ricos como los malos, ¿sí? Bueno, y hay otras teorías clásicas, institucionales clásicas. El caso de Douglass North, que también fue premio Nobel de Economía en 1993. No hace mucho, en realidad, estamos hablando de casi 31 años. No hace mucho, claro. Sí. Bueno, no, en realidad en escala de tiempo creo que no es mucho. Ajá. Él fue el primero que habló sobre el tema de las instituciones, no estos merecedores del premio Nobel 2024 no son los primeros, ¿no? Él ya había puesto un antecedente. Su teoría está muy interesante, ¿sí? Porque él dice que existen las instituciones son realmente las reglas del juego, las reglas con las que operan nuestras organizaciones, es decir, las organizaciones son las personas y las instituciones son las reglas, ¿sí? Entonces, puede haber instituciones formales e informales. Las formales serían la Constitución, los contratos, los reglamentos, las reglas, las leyes.
¿sí? Esas son las instituciones formales. Exactamente. Pero también existen las instituciones informales. Es decir, las reglas que probablemente no están escritas, pero que las sociedades siguen. Y que a veces son todavía más fuertes que esas instituciones formales, ¿no? Es decir, un ejemplo, aún a pesar de que existan las leyes, nuestras instituciones informales en México pues son de mejor no cumplas con la ley, o haz como que cumples, o nosotros las cumplimos hasta que nos hagan cumplirlas, hasta que nos multan, o hasta que ya nos llega una auditoría, ¿no? Y aún así queremos ver cómo... Buscamos saber cómo lo eludimos, ¿no? Cómo apoyamos a la corrupción pública en ese tema. Okay. Entonces, la institución formal nos dice que existen leyes y que existen reglas, y las informales no aceptan eso y es diferente. Entonces, hay una diferencia entre esas instituciones formales e informales, y hay un costo de transacción entre que logres tener que esas instituciones informales también se acoplen al tema formal. Es decir, la diferencia es que mientras que en Europa ellos son felices cumpliendo con las leyes que ellos mismos generaron, incluso en Estados Unidos, o sea, lo haces por gusto, lo haces porque consideras que esas leyes son importantes cumplirlas y porque va a generar un mejor beneficio. La cultura es diferente, ¿sí? Allá las leyes a veces ni siquiera las tienes que poner, no necesariamente tienes que poner leyes formales, son leyes probablemente informales y solitos las cumplen. O sea, podríamos hablar como de reglamentos, manuales, procedimientos. Sí, y son digamos, no necesito que me obliguen, porque yo estoy dispuesto a cumplir. Ajá, mi forma de verla. Ajá. Es mi forma de poder convivir en sociedad. Exactamente. Entonces, esa situación de aceptar las reglas, de poderlas cumplir y de estar feliz con cumplirlas, lleva un proceso, lleva un tiempo. Entonces, sucede que probablemente vamos a tener un tiempo, no sabemos cuánto, en que logremos que las instituciones formales, las informales, estén alineadas con las formales, ¿no? Y entonces por ahí se comenta un caso, digamos, el sistema de elección en un país como Perú, creo que es, y Francia, es igual, pero no lo cumplen de igual manera, ¿no? O igual nuestra constitución está muy basada en la constitución francesa. O sea, nuestra constitución tiene de ejemplo la constitución de Francia, y no es igual. Pero no se cumple de la misma forma. Es lo mismo, pero no es igual. Tenemos una constitución genérica. Exactamente. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Y bueno, ahí es donde empieza el tema de que, pues, que existan las leyes está bien, pero son para los demás, no para mí, ¿no? O todas las leyes está bien que existan, pero yo no las voy a cumplir, que las cumplan los demás, o no me vengan con que la ley es la ley, ¿no? Entonces, digo, ya lo hemos oído aquí muchas veces y pues es el ejemplo, ¿no? La cultura nos dice, no cumplas con la ley, nuestra cultura institucional informal, y resulta que pues así no se van a cumplir las leyes, las instituciones formales, ¿no? Okay. Y entonces esa es la razón en la que, aunque existan instituciones formales, si no están alineadas con esas otras informales, pues no tenemos instituciones fuertes y sólidas, ¿sí? Okay. Y eso lleva un tiempo. Y entonces ahí empezamos a decir que aparece con Douglas North, que él fue el premio Nobel de 1993, empezó a hablar ya de lo que vienen siendo las instituciones, y decimos que aunque las tengamos formales, las de otros países, que no son los latinos, se siguen con más formalidad que las que existen en Latinoamérica. Exactamente, sí, es un proceso de que vayamos alineándonos a esas, que las vayamos aceptando y que nos cause felicidad poderlas cumplir. Sí, ¿sí? Ay, sí, vamos a hacer mucho. Debe de ser, no, es que esa es la diferencia. A ellos les causa alegría cumplir con las leyes, ¿no? Y así debería de ser, deberíamos de estar contentos de cumplir con las leyes que nosotros mismos estamos promoviendo, ¿sí? Bueno, por último tenemos también los modelos clásicos, es decir, pues a los clásicos economistas como Adam Smith, David Ricardo, Malthus, Joan Stuart Mill. Y bueno, quiero mencionar así rápidamente, digamos, pues Adam Smith sabemos que su teoría es pues el dejar hacer, el dejar pasar. Pues es la mano invisible. Sí, la mano invisible de la competencia. David Ricardo pues es el fundador, bueno, de los principales que fomenta el comercio internacional,
con su teoría de las ventajas comparativas, es decir, que una economía, si tiene una mayor ventaja en un producto que produce más barato, debería dedicarse a ese producto y con lo que genera comprar los otros en los que no es tan competitivo. Y entonces cada país hace eso y eso hace que se cree un comercio internacional en donde se aprovechan las oportunidades que tienen cada ventaja lugar, que tiene cada... La ventaja comparativa. Exactamente. Y Malthus. Y Malthus, obviamente, la población, ¿no? Sí, ya sabemos que la población crece de manera exponencial y los alimentos pues no crecen de esa forma aritmética. Lineal, no van a la misma velocidad y entonces eso nos va a crear un déficit, ¿no? Un desabasto. Ajá. Y bueno, John Stuart Mill es el más interesante. Sí. Él es el autor, bueno, no es el autor, pero es el de los principales que fundó la teoría del utilitarismo. Ahí me parece muy interesante, es muy importante que por ahí lo tomemos muy en cuenta. Porque él pues nos habla de que pues el hombre debería de ser libre, no debería de estar limitado inclusive por el Estado, porque eso lo hace que se crea un beneficio, ¿no? Entonces, bueno, él habla de que existen las libertades, o que existe o que el hombre busca a ser feliz, ¿sí? Pero esa felicidad, tú tienes dos posibilidades de lograr la felicidad a través de decisiones de placer. Sí. O a través de decisiones de tu desarrollo cultural, ¿no? Sí. Entonces dice, bueno, no es lo mismo que tú decidas o que tu placer sea emborracharse, a que tengas un placer por leer un libro, ¿no? Entonces, ¿cuál es más valioso? ¿Sí? Y sobre todo, porque ¿cuál es el beneficio que le vas a generar a la sociedad? Entonces, él dice que existe esa escala entre que yo no tengo libertad, yo no puedo juzgar a nadie porque tenga diferencias en qué decide hacer, pero sí dice que la verdadera felicidad se alcanza a través de los placeres de la cultura, sobre los placeres carnales, ¿no? O mundanos, ¿no? Como tomar cerveza. Tomar cerveza, el sexo, todo eso, ¿no? O sea, él se va más por el lado del desarrollo del deporte intelectual, cultural, ¿no? Es más valioso, ¿no? Entonces, por ahí hay una frase muy famosa de él que dice, bueno, pues es mejor ser un ser humano insatisfecho a ser un cerdo satisfecho. Esa no me la sabía, de nomás aprendí ya algo nuevo de John Stuart Mill y debería de conocerlo. Bueno, interesante. Muy interesante porque aparte él dice, bueno, ¿qué es lo que él también comenta sobre qué es la tiranía de la mayoría? ¿Sí? Bueno, dice, ¿qué pasa si en una sociedad, un país, resulta que a un 10% de la población le empiezan a hacer daño las nueces y le empiezan a causar alguna alergia, ¿no? Y entonces a través de un referéndum que se hace, se decide, porque ese 10% convenció a una parte de la población de que las nueces son malas y las prohíben. Y entonces resulta que está prohibido al grado de que si tú consumes nueces te van a arrestar, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa para el otro 90% de la población que no tiene esos problemas y que además no debería de ser una cosa que se prohíba? Pues es injusto. Es una injusticia y además, si yo consumiera nueces me van a llevar a la cárcel, ¿no? Ajá. Entonces ahí él habla sobre la tiranía de la mayoría, ¿no? En donde no siempre el pueblo sabio es el que tiene la razón, ¿no? Okay. Entonces sí puede haber injusticias que se cometan porque se le da la razón a la mayoría, y entonces por eso él dice que no deberían de existir las instituciones que te lleven a un sometimiento, ¿no? Porque puede ser que se equivoquen. Entonces el gobierno no debería de generar ese tipo de leyes restrictivas, inclusive debería de abogar porque no existieran estas, ¿no? Entonces sí es bueno que existan ciertas regulaciones, pero se puede equivocar, entonces hay que tener mucho cuidado con qué prohíbes o no. Digo, aquí estamos viendo que nos quieren prohibir los alimentos. Afectó a todos, ¿verdad? Sí, afectó y benefició. Digo, entiendo, yo no soy fumador y yo tampoco estoy a favor me parece que es bueno, pero pues yo tampoco voy a coartar la libertad de alguien que decide hacerlo, no es mi problema, es problema de él, siempre y cuando no afecte a los demás, ¿no? Igual pienso que el tema de la comida chatarra, pues mientras no afecte a los demás y que nosotros seamos los que eduquemos a los niños, a que no es porque no lo hagan, sí lo pueden hacer, pero no debería ser una costumbre. Y el problema no es las escuelas o quién lo vende, sino
que no lo saben educar los padres, ¿no? Entonces ahí es una situación donde el gobierno no tendría por qué intervenir en eso, sí. Digo, es muy debatible, pero esa es mi opinión y creo que está muy en función de lo que comenta John Stuart Mill, ¿sí? Muy bien. Bueno, entonces todas estas teorías han buscado explicar el por qué hay esas diferencias o cómo intervienen las instituciones del gobierno en las economías y cómo eso puede causar problemas o puede beneficiar, ¿sí? Muy bien, y es aquí cuando ya viene, vamos a dividir las instituciones. Ahora sí. Las inclusivas, vamos a conocer las inclusivas. Exactamente. Entonces, bueno, ya entrando hacia el tema que realmente nos compete, que yo quise hacer como un desarrollo de otras teorías para comparar. Pero bueno, vamos a ver, los premios Nobel nos dicen que hay dos tipos de instituciones, las instituciones inclusivas y las extractivas, ¿sí? Vamos a ver, ¿qué son las inclusivas? Son aquellas que permiten y fomentan la participación de la mayoría de la población en las decisiones económicas, políticas y sociales, ¿sí? Y que fomentan también un entorno de innovación, ¿sí? Y eso ayuda al crecimiento económico. Entonces, una institución inclusiva nos va a ayudar a que se desarrolle la economía, a que haya innovación, ¿sí? ¿Y qué puede provocar una institución inclusiva? Bueno, tiene que provocar igualdad de oportunidades para prosperar, como el derecho a la educación y el empleo, ¿sí? Deben de fomentar que la gente se eduque y que haya empleo. Debe de tener un sólido Estado de Derecho, es decir, que haya leyes justas y equitativas y que no solamente que existan, sino que se encargue de hacer que se cumpla, ¿sí? A lo mejor en un principio va a tener que ser coercitivo, ¿sí? Pero como ya lo veíamos con las teorías que acabo de comentar, pues va a llegar un momento en el que debería de ser no por fuerza, sino porque ya sea una parte de nuestra cultura, ¿no? La participación democrática, es decir, que los ciudadanos tengan voz y voto en el gobierno y en la toma de decisiones, ¿sí? Se supone que nosotros tenemos forma de participar en la toma de decisiones a través del Congreso, ¿no? De los diputados, porque son nuestros representantes, ¿sí? En la teoría está muy bonito, pero en la práctica pues no funciona, ¿no? O sea, tú votas por tu diputado y jamás lo vuelves a ver, ni sabes, y si lo llegaras a ir a buscar, pues no te va a contestar. Pero aparte de eso, en la participación democrática, pues ya tenemos los referéndums, y otros tipos de instrumentos que pueden utilizar los ciudadanos en una sociedad democrática como es México, y que los institutos electorales de participación ciudadana se encargan de difundir estos instrumentos. Bueno, no estoy tan seguro. Lo que pasa es que ¿qué es lo que sucede? Bueno, es un referéndum que te preguntan, ¿estás de acuerdo o no? Solamente eso. Bueno, pero ya existen ejercicios como el presupuesto participativo, en donde tú ya votas, los que pagan el impuesto predial, por las obras que se ponen a votación. Claro, bueno, ahí podemos decir que ha ido mejorando, ¿no? Sí. Sin embargo, yo creo que el hecho de que yo pueda lograr que haya una ley que se deba de modificar o que se genere una ley que no existe, eso es realmente algo todavía más importante, porque entonces yo puedo decir con mi diputado, ir y decirle, ¿sabes qué? Hay una ley que me parece que no está correcta y me gustaría trabajar contigo para decirte que pues esto no debe de ser y que presentes una reforma de ley. Una iniciativa. O una iniciativa de ley si hay algo que no esté regulado, ¿no? Eso nunca ha pasado, en México al menos, y espero que algún día lo veamos. Pero sí, eso sí sería interesante, ¿no? Hoy los partidos políticos son los que manejan a los diputados y todos votan en bloque y votan a favor de lo que diga el presidente, ¿no? Entonces no es tan democrático, pero bueno, existe esa situación y las instituciones inclusivas deberían de fomentar esa participación ciudadana, ¿sí? Okay. También debemos de proteger los derechos de la propiedad privada, de la libertad de expresión, es decir, el gobierno no debe limitar la libertad de expresión, no debe de hablar mal de los medios de comunicación que generan, si es que no están a favor de lo que los gobernantes dicen. Los gobernantes, pues, lo que tienen que hacer es aceptar la crítica, ¿no? Y en todo caso se pueden defender, pero no deben de atacar a los medios. Los medios están precisamente para ayudar a que exista la libertad de expresión. No debe de haber censura, ¿sí? Debemos, y la libertad de la propiedad privada, el derecho a la propiedad privada es muy importante. Es decir, yo debo tener la certeza, bajo una institución inclusiva,
de que mi libertad, que mi propiedad privada va a ser respetada, y si no, va a venir alguien a defender mi propiedad privada, ¿sí? Entonces, eso de abrazos y no balazos, pues no sé en qué momento eso puede ayudar a que podamos estar protegidos, que mi propiedad privada esté protegida y mis libertades, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí es un comentario para reflexión. En realidad, en México tenemos instituciones inclusivas. Yo, la verdad, pensando en todo esto, creo que no. Y pues a lo que se refiere también el premio Nobel, quiere decir que Latinoamérica hay mucha desigualdad en todas estas instituciones inclusivas. Continuamos porque se nos va el tiempo. Exactamente. Vamos. Bueno, las instituciones extractivas es lo contrario precisamente a las instituciones inclusivas. Es decir, son aquellas instituciones que no generan o no te producen una innovación o no generan una participación ciudadana ni un desarrollo económico, ¿sí? Y entonces estas instituciones extractivas pues son, ¿qué es lo que provocan? Una concentración de poder, ¿sí? Tienden a que no existan instituciones. No sé si les suena familiar. En México, ¿qué es lo que está pasando? Pues está concentrando el poder en el presidente, está eliminando las instituciones. Hay una explotación económica, por ahí vamos a ver un caso, pero aun cuando pudiera parecer que las instituciones del gobierno nos ayudan, o sea, hay veces que tú tienes contratos como servidor de 6 meses, de 3 meses, nunca te contratan al 100, y son los primeritos que se supone que están vigilando que las empresas no lo hagan, y los primeros que lo hacen son las instituciones del gobierno, ¿verdad? Bueno, también hay una falta de Estado de Derecho. Es decir, yo no puedo demandar a algo porque no sé si eso me va a llevar a que sí, efectivamente me regresen lo que me robaron, o si hubo un fraude, o tengo que pagar, tengo que dar la mordida para que logre que ese Estado de Derecho se haga realidad, funcione. Entonces, pues creo que no estamos en un buen Estado de Derecho, nos falta. Y también impiden la innovación. Sí, bueno, aquí voy a comentar un caso muy interesante que comentó uno de los premios Nobel, que es James A. Robinson, en una entrevista que le hicieron en 2015. Por ahí él decía que hay una diferencia entre Telmex y Microsoft, ¿sí? Si bien Microsoft, cuando se fundó, pues tendió a ser un monopolio, y dice él, bueno, finalmente todos los empresarios y los políticos y todo quieren tener un poder absoluto, ¿no? Incluso un monopolio, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Telmex, se la vendieron en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari a Carlos Slim, pero se la vendieron a crédito. O sea, la fue pagando con las mismas utilidades que generaba la empresa, ¿sí? Lo cual, pues, no, pues era absurdo, ¿no? Además, no hubo ningún beneficio para los habitantes, o sea, para los gobernados. O sea, nosotros no vimos que de eso que se le vendió a Carlos Slim nos haya creado un beneficio, ni vimos un centavo de lo que se vendió, ni hubo una mejora en el servicio, ni hubo una mejora en el precio. O sea, se lo vendieron y él se quedó con el monopolio, porque y sigue y existe todavía en la actualidad ese monopolio. Y entonces hubo un beneficio para Carlos Slim, pero no hubo un beneficio para todos los mexicanos que éramos propietarios de esa empresa, ¿sí? Y por otro lado, el gobierno, la institución del gobierno, desde ese entonces hasta la fecha, no ha hecho nada porque no existe ese monopolio, ¿sí? O sea, entonces esa institución vendió, no le proporcionó ningún beneficio a la población, no hubo una mejora en el servicio, no hubo una mejora en las tarifas, siguió existiendo el monopolio. Y en cambio, Microsoft creó una serie de nuevos empleos que no existían y creó una riqueza diferente, porque mucha gente que se desarrolló en esa industria, pues ha florecido, ¿no? Y ha generado millones de dólares, miles de millones de dólares. Y aunque también en su momento buscó ser un monopolio, no se lo permitieron. ¿Por qué? Porque las leyes de Estados Unidos son diferentes. Entonces ahí una institución del gobierno vigiló que no se convirtiera en un monopolio. Y además permitió que hubiera una innovación. Es decir, sí se generó mucha riqueza, pero esa riqueza sí fue compartida porque
se generó un mercado, ¿sí? A diferencia de Telmex. ¿Y por qué hace una comparación entre ellos dos? Porque en ese momento que lo entrevistaron, un poquito antes, eran los dos hombres más ricos del mundo, Carlos Slim y Bill Gates. ¿Sí? Okay. Y ese es un caso de impedimento de la innovación. Exactamente. Perfecto. Entonces, la innovación no la generó Telmex y aún así uno de los hombres más ricos del mundo era dueño de una empresa en la que se la vendió el gobierno y no hubo innovación. Pero Microsoft sí creó una innovación. Entonces ahí hay una gran diferencia, ¿no? Muy bien. ¿Qué producen las instituciones inclusivas? Más bien, ¿qué efectos nos producen no contar con instituciones inclusivas? ¿Sí? Bueno, pues uno de los efectos es el estancamiento económico. Okay. Ya no nos desarrollamos, hay una desigualdad económica, hay una inestabilidad política. No sé si le suena. Pues sí, pues nos suena por el descontento social que existe en la sociedad. Exacto, y una corrupción, ¿no? Entonces, la corrupción no se ha muerto, o sea, la corrupción ha sido brutal en todos los gobiernos, no ha habido un gobierno que nos haya evitado la corrupción, y pues este último que tenemos tampoco es la excepción, ¿no? Okay. ¿Qué situaciones pueden ocurrir si un país no cuenta con instituciones inclusivas? Bueno, aquí hay una cosa interesante, por eso mencioné un poquito a Locke en un principio, porque ahorita vamos a ver un poco esto. ¿Qué pasa si nuestra comunidad, nuestro país, no cuenta con una institución, con instituciones inclusivas? Entonces va a pasar algo muy interesante, ¿no? Bueno, puede ser que el gobierno escuche a los gobernados y transforme las instituciones en inclusivas. O sea que gracias a que nos organizamos y protestamos pacíficamente y nosotros nos manifestamos y el gobierno nos escucha y dice, tienen razón, me estoy equivocando, voy a hacer un cambio y vamos a hacer instituciones inclusivas. Excelente, ¿no? Eso ya no pasa nada, es pacífico. Ajá. ¿Sí? Que el gobierno no los escuche y que se mantenga la desigualdad y el estancamiento económico, ¿no? Bueno, pues eso es lo más fácil y es lo que seguimos viendo, o sea, por algo hay esas diferencias. Y por último, que el pueblo se rebele, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues es lo que decía Locke, ¿no? Si el pueblo está descontento, que se rebele. Exactamente. Ahora, y no como rollo de fotografías. Exactamente. Entonces, lo que va a pasar es que si eventualmente esto sigue ocurriendo, pues eventualmente va a haber una rebelión, ¿no? Entonces, por eso inclusive los llegan a preguntar a los premios Nobel, oye, pero lo que ustedes están diciendo es que las instituciones inclusivas son las que fomentan el desarrollo, pero hay ejemplos donde existen gobiernos donde no hay esa situación y aún están floreciendo, ¿no? Y entonces, por ahí en esa misma entrevista que les comento de James Robinson, él también habla del porfiriato. En algunos casos, a pesar de que las economías o los países cuenten con instituciones extractivas, sí puede haber un desarrollo económico, ¿no? Y hablamos precisamente del porfiriato, que pues en ese momento contábamos con instituciones extractivas, es decir, explotadoras, que fomentaba el mismo gobierno a través de esa dictadura. Y bueno, sí hubo un desarrollo económico innegable, ¿no? Hubo el desarrollo de los ferrocarriles, de la agricultura, de la ganadería, de la economía en general, a costa del pueblo, a costa de la gente que era explotada, pero esa situación no fue sostenible. ¿Sí? Duró algunos años, pero llevó a una lucha armada. Y eso hizo que cambiaran las cosas, ¿no? No creo que necesariamente todo haya sido mejor, pero sí hubo un cambio, ¿no? Y bueno, ellos mencionan que sí llega a pasar eso. Es el caso, por ejemplo, sin que lo hayan dicho así como tal, porque aparte el libro todavía fue en el 2012 y todo lo demás lo han mencionado ya en entrevistas recientes, sobre todo ahora que los estuvieron entrevistando mucho por el recibimiento del premio Nobel. Pues hablan en China, bueno, es un caso similar, ¿no? En donde hay instituciones extractivas, no cuentan con instituciones inclusivas, es un gobierno, pues una tiranía, una dictadura, donde hay muy pocas libertades, y sin embargo están teniendo un desarrollo económico ejemplar, muy fuerte, muy alto, pero pues dicen que esto históricamente no es sostenible y que eventualmente es muy probable que llegara a haber una rebelión, ¿no? O sea que los modelos llegan a ese grado de que se desgastan. ¿Sí? Por lo mismo. Sí, y por eso hablábamos de Locke, ¿no? En un inicio donde pues no necesariamente que lo estaba justificando, pero desde entonces, desde esos
siglos, del 1700, pues él ya hablaba de eso, ¿no? Que pues el gobierno, si no cuenta con, no es elegido democráticamente o no respeta los derechos de los ciudadanos, pues se va a tender a rebelar el pueblo, ¿no? Y entonces eso va a suceder. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora vamos a comentar un poco algunos ejemplos, ya di dos, el de Telmex, el de Microsoft, del Porfiriato, pero uno que es el que ha causado mucho revuelo en México, sobre todo, pues es el caso de Nogales, Arizona y Nogales, Sonora, Ajá. Porque con eso abre precisamente el libro, y el primer tema se llama Tan cerca y tan diferentes. Uh-huh. Entonces, bueno, dice el ejemplo, ¿no? Ellos empiezan a decir, oye, hay diferencias geográficas entre esas dos ciudades, pensando en cómo lo explican algunos teóricos, como lo comentamos al principio, y pues no, o sea, es el mismo clima, es la misma geografía, están separados solamente por una barda. Hoy hay diferencias culturales, dice no, de hecho comparten más o menos la misma, los de Sonora no vienen de aztecas, uh-huh. Los de Arizona no vienen tampoco de colonias, sino que en el momento en el que hubo la venta del terreno famoso hace muchos años, pues eran las mismas, población similar, y comparten incluso los mismos ancestros, ¿no? Entonces no hay diferencias culturales, incluso muy probablemente comparten hasta más o menos la misma cocina, no hay diferencias de geografía. Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia? Bueno, pues entonces ahí hay un ejemplo muy claro para ellos de que la diferencia son las instituciones. Mientras que en Nogales, Arizona, cuentan con el gobierno norteamericano que les proporciona seguridad, que les proporciona un Estado de Derecho, que les proporciona educación. En México hay inseguridad, hay abrazos, no balazos, hay cuestiones de educación donde la gente no tiene más que la secundaria, y si acaso, no hay oportunidades de empleo, no hay infraestructura, las carreteras no funcionan, es un estado lamentable de pobreza. Y entonces, bueno, pues eso, el libro desde el 2012 hace esa situación, ese análisis. O sea, esto no es nuevo, no es que estén criticando a la 4T, lo hicieron cuando estaba el gobierno de Calderón, ¿sí? Pero vemos que eso no ha cambiado, ¿sí? O sea, no ha habido un cambio desde el 2012 hasta 2024, ¿sí? Entonces, esa diferencia que existe entre estas dos ciudades es no por la geografía, no por la cultura, es por las instituciones que no han favorecido a Nogales, Sonora, para que tenga un desarrollo, un incremento de su productividad, ni la innovación, ¿sí? Entonces ahí ellos lo mencionan, y ese es un caso muy, muy directo, y eso es lo que ha causado un poco de revuelo incluso en la política mexicana, ¿no? Bueno, otro caso que también mencionan ellos es el tema de Corea del Sur y Corea del Norte. Tan cercas. Sí, tan cercas y tan diferentes, ¿no? Tan cerca y tan diferentes. O como decían por ahí alguien más, ¿no? Políticos mexicanos, que estamos tan cerquita de Dios y tan lejos de los Estados Unidos. Estamos bien tan lejos de Dios y tan cerquita de los Estados Unidos. Sí, pero no, lo que pasa es que nosotros vemos a los ricos como los malos por nuestra herencia cultural, cuando deberíamos de hacer negocios con ellos, ¿no? Bueno, Corea del Sur también cuenta con instituciones inclusivas, y ahí se ve la diferencia con Corea del Norte, ¿sí? Corea del Norte es un gobierno autoritario, militar, que está en contra de las libertades, y Corea del Sur pues tiene toda una cuestión de creatividad, ¿no? Tienen el K-pop, que es cultural y que es una innovación y que está en todo el mundo, ¿no? Hasta el Gangnam Style también fue una innovación, y que creó en su momento fue una moda y creó mucha riqueza. Y bueno, pues ahí tenemos a muchas marcas, ¿no? Está Hyundai, está Samsung, ¿sí? Entonces hay una muy grande diferencia entre Corea del Sur y Corea del Norte, ¿sí? Y es por eso, porque las instituciones son muy diferentes. Una tiene instituciones extractivas y la otra tiene instituciones inclusivas. Inclusivas, perfecto. Entonces, bueno, eso también hay otro caso interesante, como la colonización de América Latina. Ajá. Ya lo comentamos un poco, pues la España y Francia
en su momento explotaron el continente americano y bueno, no se quedaba nada, no fomentaron el desarrollo dentro del continente, todo el dinero se iba para allá, ¿no? Entonces, pues eso es un ejemplo claro de instituciones extractivas, pero que, como ya lo comentamos, no es algo a largo plazo. Tuvo que, bueno, sí fueron algunos años, pero es insostenible. Eventualmente hubo una lucha armada y todos los países se independizaron. Sin embargo, obviamente nos quedamos con esa herencia cultural que probablemente no nos hemos podido sacudir y que tendríamos que hacerle caso a estas teorías y convertir a todas las instituciones extractivas en instituciones inclusivas, ¿no? Y el premio Nobel se lo dieron precisamente porque lo que quieren decir es: háganle caso a esta teoría, y los gobiernos volteen a ver si están haciendo las cosas bien, ¿sí? Ok. Lo interesante, ¿qué comentarios positivos ha recibido la obra? ¿La obra, el libro o el premio Nobel? El premio Nobel, ¿no? Pero que está basado en el libro, ¿no? Ajá. Bueno, hay como en todo comentarios positivos o comentarios negativos. Hay quien dice que está muy bien la obra, otros que la critican. Pero bueno, los comentarios positivos es que consideran que hay un análisis riguroso, o sea, que sí estuvo basado, en evidencia empírica, en un buen análisis. También que los ejemplos que ponen son persuasivos, como los casos que acabo de comentar, que hay una relevancia actual, es decir, que son ejemplos que seguimos viendo que están actuales, que incluso están influyendo en la política, ¿no? Y por aquí me gustaría comentar un caso interesante que sucedió ahora que nombraron al premio Nobel. Resulta que uno de los autores del libro y de los premiados es James A. Robinson, que su esposa es colombiana y él visita mucho Colombia, incluso da algunas cátedras en algunas universidades colombianas. Y entonces él en una entrevista comentó que consideraba que el gobierno de Colombia, el actual, tenía una legitimidad y que tuvo una muy buena, había sido elegido democráticamente, ¿sí? Entonces, en su momento, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, escuchó eso y solamente se fue con ese comentario, y entonces incluso el comentario parece que lo retuiteó o lo compartió, y así como que lo presumió, ¿no? Miren, el premio Nobel de Economía está hablando bien de mi gobierno, diciendo que estamos elegidos democráticamente. Sin embargo, no había leído lo demás o no se había dado cuenta que después él mismo lo criticó, ¿no? Ajá. Él comentó que no veía que tuvieran la habilidad de implementar las reformas necesarias para transformar al gobierno de Colombia en instituciones inclusivas, y que el presidente estaba más preocupado por el discurso y no por las acciones, ¿no? Entonces, ya después, cuando se dio cuenta que pues no necesariamente lo estaba felicitando del todo, pues entonces él también contestó y dijo, no, yo ya disminuí la pobreza, y bueno, lo que hace cualquier político, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues es un ejemplo en el que ha tenido una repercusión en la política, inclusive al grado de que un presidente lo haga, ¿no? Y aquí en México también, porque pues obviamente ha habido, como decíamos, los que apoyan o que han felicitado la obra, pues son esos, y lo que han comentado, pues es esa trascendencia actual. Pero también, obviamente, ha habido quien lo critica y quien dice, bueno, es que este análisis o este libro es determinista, ¿sí? Es decir, considera que solamente el factor de las instituciones es el único que funciona, sin tomar en cuenta la cultura, la geografía y la historia, ¿no? Sin embargo, no creo que sea tan así, pero hay quien sí lo juzga de esa manera, ¿no? También lo simplifica, hay quien dice que es simplista, es decir, que solamente el desarrollo económico depende de instituciones inclusivas y extractivas, y probablemente no sea así. Ellos no tampoco lo cortan, como les comento, sí están de acuerdo en que hay otros factores que influyen, pero sí dicen, ¿sabes qué? Pero aún así, viendo el caso de Nogales, Sonora y Arizona, pues ahí vemos que aunque haya las mismas situaciones, no haya diferencias geográficas, el problema son las instituciones inclusivas o extractivas, ¿no? La subestimación de otros factores es parte de lo mismo, es decir, que otros factores no cuenten o no sean importantes para ese desarrollo económico. Esto lo consideran algunos economistas. Sí, es decir, que claro, que dicen que
pues están subestimando que sí es importante la acumulación del capital, la innovación. Sí lo son, pero que las instituciones son las que deben fomentar esa parte, ¿no? Y también que si realmente tiene una aplicación universal. O sea, sí puede ser que solamente juzgaron algunos ejemplos, pero que a lo mejor no necesariamente se va a aplicar de manera universal. Y bueno, sin embargo, yo considero que todo esto que ellos comentan es aplicable para cualquier teoría, ¿no? Así como platicamos de las anteriores, cada uno de esos autores también juzgó el desarrollo o no desarrollo económico desde su punto de vista, Ajá. ya sea el geográfico o el cultural, o el de las instituciones, y probablemente no tomaron en cuenta todos los demás factores, pero eso no desmerita la obra, ¿no? O sea, yo creo que la complementa, y aquí lo interesante es que podamos tener, precisamente por eso me pareció muy importante hablar de las otras teorías que complementan, ¿sí? Es decir, no porque yo o que estos premios Nobel hablen de las instituciones, y que eso sea como el principal motor de su investigación, descalifican a las otras, ¿no? Me parece que es un complemento, ¿sí? Entonces debemos analizar todas, conocerlas todas, para que nosotros tengamos una mejor comprensión, y sobre todo no nosotros, sino los que pueden influir en las decisiones, ¿sí? O que nosotros también las podamos hacer, ¿no? También deberíamos decir, bueno, pues existe esto, vamos viendo nuestros diputados, hablemos con nuestros políticos, veamos cómo podemos hacer que esto se difunda, inclusive a través de este programa. Me parece muy interesante que den la oportunidad, que me den esta oportunidad de poder expresar esto, porque creo que esto va a ayudar de alguna manera. Más de alguno va a quedar con la reflexión, y de eso se trata, ¿no? Sí, y creo que por último, todavía tenemos 2 laminitas. ¿Qué reacciones ha provocado en México? Bueno, pues obviamente la relevancia y la reflexión, yo no he visto que un político en específico o un economista lo haya mencionado. Yo creo que le sacan un poquito el tema. Sí, porque yo te dije, ¿qué ha dicho Gerardo Esquivel? Y me dijiste, Gerardo Esquivel no ha dicho nada. No, porque probablemente si tiene alguna cuestión política, el decir algo a favor es malo, o decir algo en contra también es malo, ¿no? Entonces a veces se cuidan mucho de esa parte. Sin embargo, comunicadores como Denise Dresser, por ahí hay una entrevista, bueno, hay un podcast, creo que es, donde ella habla acerca de eso. Me parece muy interesante también lo que comenta, y hay muchos, sobre todo dentro de las noticias, comentaristas económicos y analistas políticos que han comentado esto. Le han dado una relevancia, una reflexión, y sobre todo del caso de Nogales, Arizona, y Nogales, Sonora, que les digo, no es nuevo porque esto está publicado desde el 2012, y que además no necesariamente está criticando a la 4T, sino que esto es desde el gobierno de Calderón. Sin embargo, no han cambiado mucho las cosas, ¿no? Entonces, sí es importante mencionarlo. Me gustaría que más políticos lo tomaran en cuenta. Algunos analistas y académicos también han comentado acerca de la crisis a la política actual, ¿no? Donde estamos viendo que lo que el gobierno está haciendo es una concentración de poder. O sea, está eliminando a las instituciones que había costado mucho trabajo crear, y con el argumento de que las instituciones no funcionan y que son corruptas y que todo eso, pues las ha ido eliminando, y ahora está concentrando el presidente todo ese control, lo cual me parece que no es lo adecuado, ¿no? Habrá muchas interpretaciones, habrá quien piense que es diferente, pero sin embargo creo que si hacemos caso a estas teorías, es evidente que eso no va a funcionar, ¿no? La concentración de poder en ningún lugar es algo bueno, ¿no? También ha tenido una influencia en el debate público. Obviamente, por lo mismo, va a haber quien va a estar de acuerdo, y a lo mejor también va a estar de acuerdo con esto que yo digo, o va a estar en desacuerdo, y eso creo que está bien, porque vamos a fomentar ese debate. La situación que está sucediendo muy, muy crítica con el tema del Poder Judicial, pues es parte de esto mismo, en donde estamos viendo una crisis de instituciones, un choque de poderes entre los 3 poderes, ¿no? O 2 contra 1, ¿no? Y esto es una crisis de instituciones, una crisis institucional que no creo que sea algo positivo, ¿sí? Puede ser que esto nos lleve a algo mejor, pero debemos buscar que sea así,
No que dos poderes destruyan a otro. Deberíamos de buscar el equilibrio, ¿sí? También hay un reconocimiento académico, es decir, los maestros o la gente que lee, los que enseñan, pues están reconociendo esta obra para poderla usar de referencia, ¿no? Como ahorita lo estamos haciendo, ¿no? Y también, una cosa interesante es que se está usando como referencia para cursos y conferencias sobre desarrollo económico y políticas públicas. Bueno, una noticia interesante es que para el 13 de noviembre va a haber una conferencia magistral en el Encuentro Anual de la Asociación Mexicana de Afores, donde viene James A. Robinson, ¿sí? Uno de los autores del libro y de los galardonados con el premio. Entonces, pues es interesante que venga. A mí me gustaría asistir. Vamos a ver si de alguna manera podemos estar vamos ahí. A ver si la Fundación Dialoga Bahía nos consigue entradas, porque sí, el precio de la entrada sí está un poquito carita. Yo ya la vi en internet. ¿Qué te puedo decir? A ver, primero que nada, colegios de economistas. Me van a odiar. Los dos. Federación de Colegios de Economistas. Tenemos la visita de un premio Nobel, cerca de la fecha del Día del Economista, y no he visto que se haya hecho la invitación. Sobre todo los colegios, probablemente por su lugar de origen, que es Jalisco, no puedan tener tanta influencia, pero Alejandro Sierra, tú que eres el presidente de la Federación del Colegio de Economistas, estás en la Ciudad de México, haz lo posible por tenerlo cerca y que invites a los economistas a escuchar, porque desafortunadamente las escuelas de economía se quedan cortas. Premios Nobel de Medicina, ya lo dijimos, de La Paz, son por obras que se han hecho. Muchos evolucionan en los terrenos que están, pero los premios Nobel de Economía no se llevan a las escuelas, no se habla de estos temas que son muy interesantes para todos. Creo que todos nos quedamos con la teoría de juegos, que es lo más reciente que se ve en una escuela de economía. Yo te agradezco. Yo ya no te hago preguntas porque sí nos fuimos algo largo, y yo creo que fue tan interesante lo que nos expusiste que no hay motivo para hacerte alguna pregunta. O si tú quieres plantear algo en 2 minutos, adelante. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Espero que me vuelvan a invitar. Yo encantado. Ya ven que le dije, ¿no? Si me echo mucho el rollo, pues ahí me paran, ¿no? Pero bueno, yo nomás lo único que quiero comentar es que, si se dan cuenta, todos los premios Nobel de Economía son de países desarrollados. Ajá. Cuando la principal razón de la economía es buscar que haya una mejor distribución de la riqueza, y los más interesados deberíamos de ser los países subdesarrollados. Entonces, ¿por qué no hay ningún premio Nobel de Economía de un país? A lo mejor me equivoco porque no los conozco a todos, pero realmente no he visto que haya habido un premio Nobel de Economía. India. Bueno, India, puede ser, sí, y sí, ahí eso es un buen ejemplo. Sin embargo, en Latinoamérica no hay ninguno, ¿no? Y sería interesante que se hiciera como un comité, si existe ya asociaciones de economistas en México o en Jalisco, que pudiéramos decir, oye, nos juntamos y vamos viendo cómo resolvemos el problema económico. No hablamos de política ni de chismorreo de la 4T y de lo que sea. No, vamos a ponernos a chambear en algo que nos ayude a que podamos tener una forma de cómo entender y comprender nuestro problema, que puede ser una parte de estas teorías de las que hablamos, pero hay que aterrizarlo hasta nuestro caso, ¿no? ¿Cómo es posible que estos premios Nobel vinieron y analizaron ellos nuestro caso, el caso de Arizona, Sonora, y nosotros no lo hemos hecho, ¿no? O sea, nos están poniendo un ejemplo donde ellos ni siquiera tienen la necesidad, ¿no? Sin embargo, lo hacen. Nosotros tenemos más necesidad de hacerlo y no lo hacemos. Estamos perdiendo el tiempo en otras cosas. Entonces creo que sí es muy interesante que, si existen esos colegios o si existen esas instituciones especializadas en economía, pues vamos buscando un premio Nobel. No sería el objetivo, más bien hay buscar que haya un desarrollo de propias teorías económicas en México. Y pues aquí hay un interesado, yo por lo menos sí me apunto. Y al final de cuentas también se me hizo raro que Gerardo Esquivel, conocido, para mí es un gran experto en el tema de desigualdad, que no haya dado su punto de vista ni su opinión sobre este premio Nobel de Economía, que nos está hablando del rezago que tienen los países latinoamericanos. ¿Qué más quieres hablar de desigualdad, Gerardo Esquivel?
yo sé que no me vas a ver, no me pelas en los twitters, no me vas a ver, pero bueno, tenemos saluditos. Kenia, muchas gracias, Kenia. Yo creo que de todos nuestros espectadores, Kenia Morales es la más especializada, maestro, ya. Y Diáloga Bahía dice que es un honor contar con tu presencia y bienvenido a esta que es tu casa. Muchas gracias, y yo me despido porque aquí el técnico ya me está haciendo caritas. Muy buenas noches, maestro Ausencio de la Rosa, muchas gracias por el invitado, y a todos muy buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches.